Buenos días, el día de hoy vamos a hacer un tutorial de pruebas de comprobación de hipótesis, para lo cual tenemos algunos matrices de datos, tenemos algunas matrices, como por ejemplo aquí tenemos una matriz para realizar pruebas de la primera prueba de comprobación de hipótesis que aprendimos en este semestre, que es la prueba TD-Student para muestras independientes. Tenemos aquí la matriz para prueba TD-Student de muestras pareadas. Tenemos aquí la matriz para realizar un ANOVA de una sola vía, que es básicamente en esta clase de bioestadística el que se enseña. Tenemos también aquí una matriz para hacer pruebas de contingencia utilizando el estadístico chi cuadrado. Y por último tenemos una matriz para hacer una pruebita de regresión lineal y correlación lineal. Es básicamente introducción a la estadística inferencial. Ok, entonces la matriz para una prueba TD-Student para muestras independientes básicamente está compuesta de dos columnas. La primera columna hace referencia a los tratamientos o a las poblaciones que queremos contrastar. Siempre recordemos que las pruebas TD-Student para muestras independientes hay que tomar en cuenta que obviamente que todas las unidades experimentales dentro de cada población tienen que ser totalmente independientes y entre poblaciones no depender la una de la otra. Algo que también debemos recordar es de que podemos trabajar con diferentes observaciones para cada población, es decir, aquí, bueno, en este caso trabajamos siempre con las mismas, pero no es una limitación no trabajar con poblaciones de igual n. Entonces en este caso tenemos para el tratamiento orgánico tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y para el químico por supuesto 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sin embargo, como les menciono, no es una limitación que trabajemos con diferentes observaciones, número de observaciones. En el caso de las muestras TD-Student para muestras pareadas, ahí sí es obligación o es parte del modelo de la matriz de que exactamente con el mismo número de muestras que se trabaje en la población, una población tenga que hacerse con la otra población, porque en este caso son dependientes, es decir, esta depende de esta y esta depende de esta, por eso es que las hipótesis inclusive son diferentes, ¿ok? Entonces, como ustedes saben y como hemos analizado, las hipótesis básicamente de las muestras TD-Student, de las pruebas TD-Student para muestras independientes, están en función del promedio de cada población. Es decir, quiero contrastar si el promedio de la producción del tratamiento orgánico es estadísticamente igual o es estadísticamente diferente al promedio de producción del tratamiento químico. Sin embargo, en las muestras TD-Student, pruebas TD-Student para muestras independientes, las hipótesis no están definidas en función del promedio. Están definidas en función de la diferencia entre estas dos poblaciones, es igual a 0 o es diferente de 0. Estadísticamente igual a 0 o estadísticamente diferente de 0. Eso es lo que queremos comprobar, ¿ok? No queremos ver que el promedio de las polinizadas sea estadísticamente igual a esta, no. Lo que nos interesa ver es si la diferencia promedio que existe entre estas dos, polinizadas, no polinizadas, antes de, después de, en época seca, en época lluviosa, en la misma planta, es igual a 0 o es estadísticamente diferente de 0. ¿Okay? Para los dos casos, las variables en las pruebas de TD-Student tienen que ser cuantitativas continuas, como en este caso la producción. También pueden ser cuantitativas discretas, sin embargo, debemos tomar en cuenta que es necesario comprobar los supuestos de la distribución paramétrica de poblaciones. Es importantísimo saber eso, ¿ok? Muy bien, vamos a hacer entonces el primer ejercicio en el que se buscó comparar una vez más si la diferencia, si el promedio del tratamiento orgánico con respecto a la producción es estadísticamente igual o estadísticamente diferente al tratamiento químico, ¿ok? Entonces, para lo cual copiamos y pegamos en Infostat, ¿sí? Pegamos en Infostat, ¿sí? Entonces ya tenemos todo pegado, verifiquemos que todo está pegado y procedemos a hacer estadísticas de inferencia basadas en dos muestras. Aquí tenemos dos pruebas TD-Student. La prueba TD-Student
para muestras independientes y la prueba T-Student para muestras pareadas. Por eso es que nos da aquí una linita, ¿sí? Entonces aquí esta es la prueba T-Student para muestras independientes, en la cual nosotros introducimos la producción como la variable y los criterios de clasificación como los tratamientos. Entonces aquí nos dice por default, ya nos dice que la prueba es bilateral, es decir que son dos colas con las que trabaja. Tenemos una prueba de comparación todos contra todos, y si nos interesa obviamente introducimos los intervalos de confianza, pero hay que tomar en cuenta que el intervalo de confianza en lo personal yo trato de calcularlo mediante otra forma, así que no me interesa los intervalos de confianza. Y ya, creo que es todo. Le damos a aceptar. Resultados, vamos a ver, ok. Entonces, aquí tenemos ya los resultados, obviamente. En este caso nos salió 4.40 o menos 4.40. Eso quiere decir que mediante el p-valor, la diferencia obviamente encontrada es altamente significativa entre los promedios de los tratamientos. Sí, la diferencia encontrada es altamente significativa porque el p-valor es menor de 0,05. Como se puede observar aquí, parece que está algo complicado el programa, pero bueno, eso no nos interfiere. Entonces, este es el T-Student. Bueno, aquí hay veces que nosotros vemos que el T-Student sale negativo. Eso no es mucho problema porque obviamente lo que está haciendo el programa es calculando que ustedes saben, si recuerdan la fórmula T-Student, el numerador es el promedio 1 menos el promedio 2. Y obviamente si el promedio 1 es menor que el promedio 2, va a salir negativa la división. En ese caso va a pasar esto, pero no hay que tomar en cuenta mucho el signo, hay que trabajar con un criterio absoluto del valor, así que en este caso sería 4,40. Ok, aquí nosotros podemos observar que tenemos diferencias altamente significativas y obviamente comprobando la hipótesis alternativa en que las dos medias de los dos tratamientos son estadísticamente diferentes. Aquí nos está dando la media del tratamiento 1 y la media del tratamiento número 2. En el caso de la media del 1 dice que es 425,63, en el otro es 566,25. Obviamente esta media de aquí es estadísticamente es más grande o es mayor a la media del tratamiento 1. Eso quiere decir que el tratamiento químico, que es el grupo 2, alcanzó una media mucho más grande, ¿ok? O estadísticamente la media del tratamiento número 2 fue diferente de la del tratamiento número 1, así que se recomendaría el tratamiento químico, ¿ok? Algo importante también es el cálculo de los intervalos de confianza, para lo cual, como podemos ver aquí, necesitamos ingresar la información en un formato como de a par, es decir, una columna del orgánico, una columna del químico. Entonces copiamos esta información, ¿sí? Y pegamos para poder calcular los intervalos de confianza. ¿Sí? Vamos a estadísticas, inferencia basada en una muestra, intervalos de confianza. Necesito las dos. Entonces en este caso, como trabajamos bilateralmente y si trabajamos con un p-valor de 0,05, al dividirlo para 2, obviamente tendríamos 0,002, en este caso sería el 98%, y tendríamos aquí los intervalos de confianza, que en este caso es 359,10 para el tratamiento orgánico límite inferior y 492,15 para el límite superior, y para el químico 497,34 y 635,16, ¿ok? Perfecto. Eso en el caso de las pruebas T-Student para muestras independientes, ¿sí? Ahora, para las pruebas T-Student para muestras pareadas, como ya les habíamos mencionado y habíamos recalcado las hipótesis, que es importantísimo no olvidarse. Pegamos, ¿sí? Clic derecho, pegar incluyendo nombre de columnas, estadísticas, inferencia basada en dos muestras, prueba T apareada. ¿Sí? En este caso no nos interesan las plantas, únicamente solo polinizadas y no polinizadas, ¿sí?
Y aquí de la misma manera nos da por default algunos parámetros, pues lo damos solo a aceptar. ¿Ok? Entonces aquí nos está diciendo que es 8,42 la T de student. Me está diciendo que la diferencia promedio es de 0,45 y la desviación estándar de esa diferencia es 0,17 y tenemos un p-valor de menos de 0,001. Eso nos quiere decir que aceptamos la hipótesis alternativa en la que mencionamos que la diferencia promedio es diferente de 0, es altamente diferente, estadísticamente diferente de 0. ¿Ok? Entonces la conclusión es de que obviamente es bueno polinizar en comparación de no polinizar, porque obviamente la formación de semillas, la formación de frutos va a ser estadísticamente diferente. ¿Ok? Entonces podríamos sacar los intervalos de confianza. En este caso podemos hacerlo directamente porque tenemos ya las dos columnas generadas. En el anterior caso no pudimos hacerlo, teníamos que generar esas dos columnas y tenemos nuestros intervalos de confianza aquí, ¿ok? Tanto para las polinizadas como para las no polinizadas. Perfecto. Ahora vamos a ver qué es lo que queremos analizar con respecto a la ANOVA. En este caso, obviamente, o cómo se toma en cuenta, cómo se considera el formato de ingreso de información para hacer una ANOVA. Ustedes saben que es la manera de columnas hacia abajo los tratamientos con respecto a su observación correspondiente y a su valor, por supuesto, de la variable dependiente. Las hipótesis en el ANOVA son bastante parecidas a las hipótesis de las T-Student, por supuesto, de la T-Student para muestras independientes, por supuesto. Entonces, en este caso sería que la diferencia, que el promedio del balanceado, el promedio del porcentaje de conversión alimenticia en el balanceado 1 es estadísticamente diferente del promedio del porcentaje de conversión alimenticia del 2, del 3 y del 4, del 5 y del 6. ¿Ok? Entonces es estadísticamente diferente. Y por supuesto la nula, que son estadísticamente iguales, pero los promedios, no se olviden que aquí lo que queremos contrastar son los promedios, ¿ok? Entonces copiamos esta información, copiamos la información de la ANOVA, sí, la pegamos en Infostat. Anda medio complicado mi Infostat, sí. Entonces, conversión alimenticia, balanceado. La observación no la introducimos dentro de las variables de clasificación porque asumimos que es una ANOVA de una sola vía o lo que comúnmente se conoce como diseño completamente al azar. En ese caso, las observaciones no son una fuente de variabilidad que nosotros debamos inferir dentro del modelo, así que no las introducimos. Ok, nunca nos olvidemos que en el caso de los ANOVAs debemos comprobar los supuestos de la distribución paramétrica de poblaciones, como son la normalidad de los residuos y la prueba de varianzas homogéneas o prueba de Levin, para lo cual aquí en este casillero guardamos residuos predichos y residuos absolutos. ¿Ok? Vamos a comparaciones y en este caso podemos hacer una prueba LCD para los dos, para balanceados, por supuesto, graduando el nivel de significancia 0,02. ¿Ok? Entonces ya tenemos prácticamente casi todo listo. Ponemos de manera descendente y damos a aceptar y nos va a salir que los errores están muy largos, no sé qué, pero bueno, ya tenemos los resultados. ¿Ok? Perfecto. En este caso nos está diciendo que las diferencias encontradas entre los promedios con respecto al porcentaje de conversión alimenticia de los 6 balanceados es altamente significativo, es decir, que son estadísticamente diferentes. El coeficiente de variación es bastante bajo, de 2,60. Entonces, al realizar la prueba de diferenciación de medias de DMS, podemos encontrar 3 rangos de significancia. Obviamente, encabezando el primer rango de significancia en solitario se encuentra el balanceado número 2 y balanceado número 3, con la mejor respuesta a la variable, en este caso porcentaje de conversión alimenticia, con el balanceado 3 con 50,55%
y el balanceado número 2 con 50,15% y con la menor respuesta en el último rango en solitario con el tratamiento B6 o el balanceado B6 con 42,95, ¿ok? Entonces, ahora estos resultados tienen que ser validados mediante una pruebita de normalidad de los residuos, para lo cual vamos a utilizar la prueba de Shapiro-Wilks, ¿sí? Utilizando los residuos de la variable. En este caso, obviamente tenemos buenos resultados, estamos contentos, porque nuestra prueba de Shapiro-Wilks nos sugiere que los residuos tienen distribución normal. ¿Por qué? Porque el p-valor es mayor de 0,05. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la prueba de Levin utilizando los residuos absolutos. ¿Sí? Utilizando los residuos absolutos de los balanceados. No el porcentaje de conversión alimenticia, sino los residuos absolutos. Del porcentaje de conversión alimenticia no hacemos nada, solo lo damos por default. Sí, y obviamente en este caso vemos que el p-valor es mayor de 0,05. Eso quiere decir que no tenemos varianzas o heterogéneas, más bien tenemos varianzas homogéneas. Eso puede ser validado en ciertas ocasiones con el gráfico de residuos versus predichos, es decir, ¿sí? Podríamos tener un poco de problema, sin embargo, no tiene una forma de embudo. Eso quiere decir que las varianzas tienden a ser homogéneas. Sin embargo, acá tenemos un valor, tenemos el valor número 10 y el número 5 que habría que considerarlos o verificarlos, ¿sí? Quién sabe, están mal calculados o sencillamente fue un mal tipeo. ¿Okay? Pero sin embargo, mediante la prueba de Levin y este gráfico nos sugiere que tendríamos varianzas homogéneas. Eso, por supuesto, valida los resultados que estábamos obteniendo aquí en la prueba de ANOVA, en la cual, por supuesto, analizábamos si los promedios del porcentaje de conversión alimenticia eran iguales o eran diferentes en los 6 balanceados. ¿Ok? Perfecto. Entonces, de esa manera se hace una prueba de ANOVA utilizando una sola vía o de una sola vía o completamente al azar, con un modelo muy básico que es igual a Y sub IJ es igual a la influencia de la media general más a la influencia de la media de los tratamientos más del error sub IJ. ¿Ok? Vamos a continuar con la siguiente prueba de comprobación de hipótesis, que es una prueba de contingencia utilizando el estadístico chi cuadrado. En este caso se consultaron a un cierto grupo de agricultores. Estos agricultores, por supuesto, tenían la característica de poseer o que sus fincas eran pequeñas, eran medianas y eran grandes, y se les consultó para ver si estaban de acuerdo con respecto a la ley de importación de vegetales frescos, es decir, si a ellos les afectaba o no les afectaba la importación de vegetales frescos. Entonces, para lo cual se entrevistaron a 230 agricultores y una vez más se los clasificaron de acuerdo al tamaño de la finca en grandes, medianos y pequeños. Entonces, la opción 1 era que estaban completamente de acuerdo, la 2 parcialmente de acuerdo, la 3 parcialmente en desacuerdo y la 4 completamente en desacuerdo. Entonces queríamos ver si estadísticamente la respuesta que ellos tienen está relacionada o está en independencia o está en dependencia con el tamaño de finca. Entonces, ¿eso qué es lo que quiere decir? Que si a los pequeños les importa más o están más desacuerdo que los grandes con respecto a la ley de importaciones frescos. Eso es lo que nos interesaba. Y de ahí obviamente nacen las hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis para las pruebas de contingencia? Las hipótesis para las pruebas de contingencia hacen referencia no a los promedios, sino a las frecuencias del éxito. En este caso, ¿cuál es mi éxito? Hay que definir cuál es el éxito. ¿Quién sabe mi éxito? Pueden haber diferentes éxitos, por supuesto, pero probablemente mi éxito es de que estén completamente de acuerdo.
Entonces tendríamos que establecer la hipótesis en función de esa categoría, que estén completamente de acuerdo. Sin embargo, puede ser cualquiera de las cuatro. En otras palabras, las hipótesis están definidas justamente en la dependencia, esa viene a definir la hipótesis alternativa, y en la independencia viene a definir la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis alternativa sería, existe dependencia en las opiniones de los agricultores con respecto al tamaño de finca. Esa es la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es de que existe independencia de las opiniones de los tamaños de los agricultores con respecto al tamaño de la finca. Ok, y para lo cual se utiliza el estadístico chi cuadrado. Entonces, como nosotros vemos, aquí tenemos tres columnas. En la primera columna está el tamaño de la finca, chico, mediano, grande. Aquí están las cuatro categorías correspondientes a cada agricultor. Y aquí, por supuesto, las frecuencias. ¿Qué son las frecuencias? Obviamente el número de veces que se repitió esta opción, esta opción, esta opción y esta opción en los tres agricultores. Entonces esto copiamos esta información. ¿Sí? Copiamos y lo pegamos en Infostat. Vamos a estadísticas, datos categorizados, tablas de contingencia. La frecuencia, por supuesto, se va a donde dice frecuencia y criterios de clasificación, tanto agricultores, tamaño de agricultores como categorías. Aquí nos dice en qué parte están las categorías y en qué parte están los tamaños de agricultores. Entonces, normalmente las categorías están en las filas, ¿sí? La categoría está en las filas. Y los tamaños de agricultores están en las columnas. ¿Sí? Entonces damos opciones y vemos frecuencias esperadas bajo independencia para que me dé la tabla de frecuencias esperadas bajo independencia. ¿Sí? Y damos a aceptar. ¿Sí? Entonces en este caso obtuvimos un chi cuadrado de Pearson que es de 26,25. En este caso nos está sugiriendo que obviamente se acepta la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa mencionaba que existe dependencia de opinión, es decir, existe dependencia que depende el tamaño de agricultor de su opinión con respecto a la importación de vegetales frescos. ¿Qué quiere decir? Que los pequeños no opinan igual que los grandes con respecto a esa política de importación. Eso quiere decir que, o en pocas palabras, que no opinan igual los tres tipos de agricultor. ¿Quién sabe por qué les afecta más? Porque pierden más, porque están en menos capacidad de competir, porque probablemente los vegetales que vienen del exterior vienen con menos precio y obviamente ellos de aquí el costo de producción es alto, entonces van a estar en desacuerdo. Entonces eso marca tendencias. Esta prueba chi cuadrado marca tendencias. Casi siempre esto se hace como algo exploratorio, son pruebas que se hacen exploratorias para comenzar a hacer un scanning o comenzar a discriminar por grupos. O sea, aquí tenemos por grupos los que sí están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Ya no tenemos 4 grupos, probablemente ahora tenemos solo 2 grupos. Entonces, por supuesto, esa es una tendencia que se marca. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos la tabla de valores observados y aquí las tablas de frecuencias esperadas bajo independencia, que obviamente ya nosotros sabemos calcular, por supuesto, utilizando pues las fórmulas de los valores esperados. ¿Sí? Los valores esperados es igual a el total de la fila por el total de la columna para el total general. Y por supuesto utilizando el estadístico chi cuadrado de Pearson. El chi cuadrado de Pearson se obtuvo este valor de 26,25 y recordemos que la fórmula de Pearson, el chi cuadrado de Pearson es igual al sumatorio de los valores observados, o también llamados n sub ij,
menos esperados, o E sub ij elevado al cuadrado dividido para los esperados sub ij. Entonces de esa manera se obtiene el chi cuadrado de Pearson, aceptando la hipótesis alternativa. ¿Ok? Y por último, tenemos aquí nuestra matriz para ingresar valores para poder analizar una regresión. Si recordamos, la regresión es una relación existente entre dos variables, una dependiente o una independiente. Y la ventaja de la regresión lineal es de que establecemos un modelo determinístico, el cual nos ayuda a determinar dentro de los límites de los datos cuál podría ser el comportamiento de la variable dependiente si la x o si la variable independiente varía en ciertas unidades o en una unidad. Ok, entonces para lo cual se analizó aquí dos variables: área basal, volumen maderable en metros cúbicos, área basal en metros cuadrados. Aquí hay que definir primero cuál es x y cuál es y. En el caso del área basal es x sub i y el volumen maderable es y sub i. ¿Sí? O sea, es decir, que área basal es variable independiente y volumen maderable es variable dependiente. Entonces quiere decir, mayor volumen maderable depende del área basal. A mayor área basal, mayor volumen maderable. Entonces vamos a establecer nuestra relación existente entre estas dos variables. ¿Sí? Vamos de estadísticas, análisis de regresión lineal, como dependiente, por supuesto, el volumen maderable, como regresora, el área basal. Ok, vamos a aceptar. Pues aquí nada, no hacemos nada, dejamos todo por default. Para regresión lineal es suficiente. Vamos a aceptar, ok. En este caso vamos a analizar por separado cada una de las salidas que nos da el programa. Aquí vemos primero que el coeficiente de determinación es de 0,94, el coeficiente de determinación ajustado también es de 0,94. Eso quiere decir que el 94% de el incremento del área basal, del volumen maderable depende del área basal, o que el área basal influye en un 94% sobre el incremento del volumen maderable. Ahora vamos a ver el modelo de la regresión. Para eso tenemos aquí, esto de aquí es el modelo. Aquí están los parámetros del modelo. Aquí el const es A o el intercepto y el área basal es la pendiente. ¿Sí? Vemos que la pendiente es positiva, el intercepto no tiene mucha inferencia biológica, en la parte estadística nos sirve más para el cálculo. Entonces, ¿cómo se analizaba esto de aquí? Se analiza en función, por supuesto, de la pendiente. Eso quiere decir que por un incremento en 1% en una unidad en el área basal, en metros cuadrados, representa un incremento de 23,40 metros cúbicos en el volumen maderable. Eso es lo que quiere decir. Obviamente el p-valor de este término del modelo es altamente significativo. Eso quiere decir que su influencia es significativa sobre el incremento del volumen maderable. ¿Sí? Entonces aquí tenemos también nuestro gráfico en el que vemos que la relación entre estas dos variables es directamente proporcional o una relación positiva. Quiere decir que a mayor área basal, mayor cantidad de volumen maderable. ¿Ok? Entonces, recordemos que obviamente tenemos dos formas de calcular el R cuadrado. La primera forma de calcular el R cuadrado en regresión es dividiendo la suma de cuadrados del modelo para la suma de cuadrados totales. Entonces aquí nosotros tenemos esa información. Dividimos esto de aquí, 278,90 para 295,67 y tiene que darnos exactamente 0,94. O la otra opción es utilizando el valor de correlación de Pearson. Entonces, para lo cual vamos a análisis de correlación, coeficientes de correlación, introducimos las dos variables que queremos correlacionar
y le decimos que haga Pearson. Ok, y tenemos 0,97. Si nosotros elevamos al cuadrado este coeficiente de correlación, nos da nuestro coeficiente de determinación. Se eleva al cuadrado 0,97 y tiene que dar 0,94. Eso únicamente pasa en regresión y correlación lineal simple, no en polinomial. Ok, entonces de esa manera es como se calculan cada uno de los ejercicios que hemos visto en clase, cómo se hacen en computadora. Obviamente es importante saber de dónde sale, cuáles son los algoritmos ocupados, cómo se deriva una fórmula, de dónde, pero obviamente a la parte práctica siempre hay que utilizar computadoras, porque las computadoras obviamente no se equivocan, saben aproximar bien las computadoras. Entonces muchas veces nosotros, ese es uno de los principales problemas, que no aproximamos bien. Entonces tratemos de ocupar casi, si es posible, todos los decimales, para por supuesto nuestra inferencia sea mejor. ¿Ok? Entonces, pues si tienen alguna duda, tienen alguna inquietud, pues no duden en dejármelo saber. Pues muchas gracias y nos estamos viendo el siguiente tutorial. Bye.